sábados en la sierra. Hoy me gustaría leer un versículo que está en el Salmo 52, el versículo 1. Dice allí David, el rey David, antes de ser rey, escribiendo este salmo, dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. El rey David, antes de ser rey, tuvo que huir del rey Saúl, que lo quería matar. Cuando el rey Saúl vio cómo la gente lo aclamaba y vio que también era el elegido de Dios para ser rey, el rey Saúl lo persiguió por todo Israel. Y no solamente David tenía como enemigo al rey Saúl, pero también había otros que querían obtener honra del rey Saúl, y lo que hacían era decir dónde estaba David, denunciar a David, para así ser beneficiado con esa denuncia. Y uno de ellos se llamaba Doeg, y Doeg se nos dice que le dio cuentas a Saúl, es decir, le dijo a Saúl dónde estaba David. Y sabemos luego que Doeg pues mató a mucha gente, era un hombre muy malvado. Y vio a David huir y dónde estaba, y se lo dijo a Saúl. Y cuando David se enteró de eso, de cómo Doeg había denunciado dónde estaba, cómo le había descubierto para que Saúl viniera y le matara, entonces David escribió este salmo, hablando de Doeg, de este hombre malvado, y diciéndole estas palabras: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. En este mundo también hay mucha gente que se jacta de maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es pecado. Pecado es todo lo que rompe la ley de Dios. Cada vez que con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con lo que decimos o con nuestros actos rompemos la ley de Dios, que está resumida en los 10 mandamientos, cada vez que hacemos eso estamos haciendo maldad, estamos ofendiendo a Dios. Y eso es una ofensa contra Dios. Pero aún más cuando nos jactamos de la maldad, eso es aún peor. Es una ofensa grandísima contra el Dios 3 veces santo. Dios no puede ver la maldad, Dios no puede ver el pecado. Y cuando nos jactamos de lo que hemos hecho mal, del pecado, y hay gente que se alegra de lo malo y se jacta y se vanagloria de todo lo que ha hecho mal, de los fraudes que ha hecho, del adulterio que ha hecho, del robo que ha hecho, de la mentira que ha dicho, del rencor que lleva, y se jacta y se alegra de todo esto. Dios es grandemente ofendido y Dios un día dará el pago. Pero lo que David le tiene que decir aquí a Doeg es recordarle la misericordia de Dios. Después David le dice a Doeg y define cómo era Doeg, dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Es decir, su lengua era como una navaja que simplemente lo que hacía es hacer daño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, malvadas, engañosa lengua. Y al final habla que Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. El juicio de Dios vendrá. Pero en el primer versículo, David le recuerda a Doeg en este caso, pero también a cada pecador que está sin Cristo, a cada pecador que incluso se jacta de su maldad y de su pecado. Mira lo que he hecho. Le recuerda: la misericordia de Dios es contigo. ¿Y a qué se refiere eso? Lo que está diciendo es: si estás vivo y aún sigues con tu pecado y sigues vivo, es porque Dios tiene misericordia. Misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Y es que si Dios nos hubiera dado a todo el ser humano lo que merecíamos, ya hubiéramos sido destruidos, ya hubiéramos sido consumidos. Hay otro versículo que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y aquí David le recuerda a Doeg: la misericordia de Dios es. Un pastor de hace muchos años dijo que cada vez que respiras, aspiras misericordia. ¿A qué se refería? Se refería a que cada vez que respiramos tenemos que dar cuenta que es una muestra de la misericordia de Dios. Dios nos está sosteniendo, porque por nuestro pecado lo que merecíamos es la muerte. Y cada regalo que recibimos, como el respirar, es una muestra de la misericordia de Dios. Y más cuando hay personas que se entregan al pecado, como este hombre Doeg, o más cuando cada uno de nosotros somos pecadores. Tenemos que recordar: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Su misericordia es continua.
pregunto, ¿has venido a Cristo para que Él te perdone de tus pecados? Porque es la única manera de ser perdonado de tus pecados. ¿Has venido a Cristo para recibir el perdón? La misericordia de Dios es continua. Él te ha permitido vivir hasta este punto para que recibas su misericordia en Cristo. Piensa en estas cosas. Piensa en estas cosas. Nos despedimos desde aquí, desde Siles, que se ve al fondo. Que Dios te bendiga.